Ya, muy buenas tardes muchachos, vamos a comenzar la clase. Bueno, en esta clase vamos a avanzar un poquito, nos habíamos quedado en la parte de Taylor, ¿no? Pero una parte un poco más hacia las series de Maclaurin, ¿no? Habíamos visto de un seno y todo eso, ¿no? Pero bueno, a lo que pude ver, la licenciada ya les había dado, ¿no? La tarea de hacer el programa y todo eso, solamente que algunos no habían programado, solamente lo habían hecho en Excel, ¿no? Ahora vamos a avanzar esa parte de programación que nos faltaba, de cómo hacer, por ejemplo, derivadas en Python, ¿no? Porque para la parte de Taylor, eh, si más no recuerdan, se necesita algo importante, ¿no? Que es la derivada y conforme a eso se va haciendo, ¿no? A ver, veremos un ratito. Debe estar justamente acá. Esa parte supongo que ya lo han debido entender, ¿no? De Taylor. Es un poco complicada, ¿no? El momento de entender la formulita de cómo funciona. Pero posteriormente cuando ya se le entiende perfectamente esta de acá, ¿no? En la cual tenemos, ¿no? Que un f de x y más uno es igual a la función evaluada en el mismo, en xy más, y aquí empieza, ¿no? Este de f' de x y también el h, ¿no? Esto representa el h en el cual hay un punto x y un punto x más y. Entonces ahí se va complicando un poquito la cosa, ¿no? Pero en el Excel seguramente lo han visto, eh, que simplemente es un poco más mecánico, ¿no? Esta parte primero se lo hace, que es la más complicadita, y posteriormente esto simplemente es la suma de esto junto con esto representa al, al error, ¿no? Esa parte de la parte del error, en base a qué punto de la serie estamos, ¿no? En el caso de que solamente lo dejemos en este punto de acá, si se podría llamar tercer orden, tendremos un error bastante grande, ¿no? Porque nos estamos aproximando. Mientras más iteraciones, o sea, más derivadas, mejor la aproximación, ¿no? Entonces, han debido concretar eso. He visto que algunos han enviado, no obstante, se ha enviado en Excel, ¿no? Debe estar por. Bueno, está en el Classroom, ¿no? He visto algunas tareitas, todo eso. No he visto, la verdad, muchos que han programado en sí. Y los que han programado lo han hecho de una forma un poco, se podría decir, analítica, ¿no? A lo que me quiero referir es que, por ejemplo, algunos lo hicieron de esta manera, ¿no? Digamos, era de un f con orden 3, ¿cierto? O sea, hasta el 3, digamos. Entonces tenemos que tener un f', un f', de tercer orden, ¿no es cierto? Y lo que hacían era hacerlo, por ejemplo, este era la derivada de este, ¿no? En el caso de, por ejemplo, del coseno, perdón, del seno que teníamos, la siguiente es coseno. Luego menos seno, luego menos coseno, ¿no es cierto? Y así. Entonces, esto lo han puesto de forma directa, ¿no es cierto? No es que se estaba calculando con alguna librería de Python. Entonces, eso vamos a aprender hoy. ¿Por qué? Porque eso nos sirve bastante para futuras clases, no solamente para de Taylor, sino también para futuras. ¿Ok? Entonces, voy a abrir mi Colab. Siempre lo hacemos en Colab. Em, Seguramente recuerdan como tal cómo hacer derivadas, ¿no? Las derivadas como tal, simplemente hay algunas reglas que hay que seguir, ¿no? Por ejemplo, de una regla de la función de grado n, que es prácticamente si yo tengo un x elevado a n, la derivada como tal, ¿qué es? Es nx, eh, exponente, bueno, su exponente, perdón, n menos 1, ¿no? Y así, está seco ahí. Pero como tal es así, la derivada, ¿no? Es sencillo, ¿no? Son algunas reglas que hay que respetar. Por ejemplo, esto es simplemente de una función de grado n. Ya depende de cuánto tenga. Por eso que dice, ¿no? De grado n. Hay la regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación por una constante. La regla de la suma, si no me equivoco, ¿no? La regla sí, del cociente. Y bueno, la que yo considero más importante es la regla de la cadena, ¿no? Porque a veces hay cuestiones bastante complicadas, pero la regla de la cadena es la que nos ayuda, ¿no? Y bueno, como tal, hay bastantes, digamos, que ya lo sabemos de memoria. En ese caso, por ejemplo, de una constante, que lo podemos llamar, ¿no? Una constante sabemos que es cero, ¿no? De una siguiente, por ejemplo, sabemos que de un x de grado uno, o sea, de una variable de grado uno, es simplemente uno, ¿no? Es una constante.
y así, ¿no? Por ejemplo, a ver, otro interesante es que de un logaritmo natural de x, la derivada es 1/x, no cambia. Eso es como algo que hay que saberse de memoria, ¿no? Como algo, como las tablas de multiplicar, ¿no? Cuando éramos niños, algo parecido. Al igual que las trigonométricas, ¿no? Como les había dicho, el seno es el coseno, del coseno es el menos seno, entonces del menos seno es el menos coseno, y así, ¿no? Hay también de las trigonométricas inversas, pero eso sí, no me las sé de memoria, creo que me acuerdo del seno nada más, del seno, si no recuerdan, el seno exponente menos uno, o bueno, lo podemos poner así, ¿no? Exponente menos uno de x, por ejemplo, es igual a, si no mal recuerdo, es esta, ¿no? 1, bueno, lo voy a poner SQRT, que significa raíz cuadrada, y 1 menos x2, ¿no? Eso sabemos, ¿no? Esa partecita que yo recuerdo está bien, de las trigonométricas inversas, esa es la derivada en sí, ¿no? Entonces, hay cuestiones así, y más o menos para hacer los ejercicios, digamos, en el caso de que yo quiera la derivada de este, ponía, por ejemplo, que f de, por ejemplo, 1x va a ser igual a esto, ¿no? O sea, yo calculo la derivada mediante Simpliolab o Cocal, ¿no es cierto? O alguno de esos y lo saqué, ¿no? Pero ahora lo vamos a hacer de una forma más directa. A lo que me quiero referir es que lo vamos a hacer desde Python con una librería que nos va a ayudar. Ok, entonces vamos aquí, le voy a poner un ratito, un textito. Y aquí le vamos a poner derivadas. Derivadas en Python. Ya. Ahora estas derivadas como tal, ¿cómo es que se utilizan? Para Python lo que se utiliza es la librería SumPy. Sí, si no me equivoco es, perdón, SumPy. ¿Okay? Esta es una librería que cuando la importas te va a ayudar como tal sacar derivadas de funciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es lo más importante de esta librería SumPy? Es, por ejemplo, la parte de symbol. ¿Ok? Que nos va a dar bueno, la propiedad de decir cuál es nuestra variable independiente. ¿Ok? ¿Cuál es la variable predominante en mi función para que podamos derivarla? ¿Ok? También tenemos la parte que es derivative derivate, ¿no? O derivate, como lo quieran ver, o diff, también se utiliza. ¿Ok? Eso es lo más importante. Entonces, en base a esto, perdón, en base a esto como tal, hay que utilizar todo eso. A lo que me quiero referir, por ejemplo, es que eh, todo esto en sí lo vamos a necesitar. ¿Ok? Estos son simplemente leyes que hay que seguir un ratito. Quiero ponerlo acá. Esto. Lo voy a cortar. Para que no se vea mal. Listo. Ya, ahora sí se ve bien. Entonces, eso es lo más importante. ¿Ok? ¿Cómo lo utilizamos? Simple. Por ejemplo, ya habíamos importado alguna vez. Ustedes seguramente igual saben cómo se importa en la librería. Entonces solamente se le da, por ejemplo, importas la librería y le pones, ¿no? Un cierto alias como tal. Y como les decía, el símbolo nos va a ayudar a definir cuál va a ser nuestra variable. En un caso hipotético tengo, por ejemplo, una función de qué tipo. Digamos, una facilito. Esto. ¿Ok? Eso necesitamos derivar. ¿Cuánto nos va a salir? Sabemos, ¿no? ¿Cuánto nos va a salir? Nos va a salir 2x. Porque siguiendo la regla de la función de grado n, sabemos que este 2 va a venir aquí a multiplicar y este 2 se va a restar en 1, ¿no? En una unidad. Entonces nos va a dar 2x. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Traemos a la librería sp.symbol. Symbol es el que nos va a dirigir a lo que es nuestra variable independiente. La variable independiente es x, obviamente. Y ahora tenemos un f de x, el cual va a ser x elevado a 2, ¿no? Luego, posteriormente, para calcular la derivada, esta es la parte importante, tenemos que traer otro vuelta a la librería y decirle derivate o diff. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba con ambos. Vamos a poner derivate, y vamos a poner f de x, x, y bueno, ya estaría. Voy a poner aquí un print. ¿Para qué? Para que me saque, ¿no? La función como tal. Lo podemos poner la f de x y aquí la derivada, ¿no? De x.
A ver, lo vamos a hacer correr para ver si está funcionando. Bueno, se está inicializando un ratito. Ahora sí. Ah, deriva. Ah, esto sí me equivoco. Derivativo. Listo. Ah, ya. Entonces acá. Ah, ya. Me está. No, no, no. Esto es. Hay que poner doit. Ahora que recuerdo. Doit es. Ahorita, miren, si no le pongo doit, me sale esto, ¿no? Como que me está mostrando lo mismo. Lo que estoy haciendo en realidad, ¿no? Pero con el doit, ahora sí, ¿no? Ven que me está sacando ya la derivada. Justamente de lo que les había dicho, ¿no? Imaginemos que tenemos una n de x. Lo que les había dicho es que acá, por ejemplo, ah, no, acá es log, si no me equivoco, es el que admite. Ah, tampoco. Eh, ¿Cómo era esto? Era f de x. A ver, voy a hacer la prueba un ratito con el sin. No está definido. Ok, voy a hacerle un ratito la prueba con el diff, que debería darnos tranquilamente. sp.diff. Creo que es diff f de x, x. A ver un ratito, esto lo voy a sacar un ratito. Tampoco me da un ratito, a ver qué es lo que estoy haciendo mal, otra vez me he comido algo. A ver, esto es así, está bien. No, debería salir bien, extraño. F de x, sí, todo bien. A ver, voy a poner solamente esto. Y tampoco da, a ver, un ratito. Esto debería estar funcionando tranquilamente. Ah, ya, esperen, me estoy equivocando acá, creo. Mediante X necesitamos esto, si no me equivoco. O tampoco, a ver, un ratito, que me estoy equivocando. O tal vez si saben, a veces es un pedacito de código es el cual se equivoca. Ahorita me estaba resultando con este, ¿no? A ver, un ratito. Y funciona con este, pero no funciona con los demás. Qué extraño, un ratito, a ver, un ratito, un ratito. Ya, un ratito, esto quiero probarlo. Bueno, hay cuestiones que a veces así pasan. Bueno, está funcionando bien, qué extraño. Pero no me quiere dar para mi denominativo de acá. Tal vez es por el import mat. Voy a hacer la prueba con eso. O tal vez alguien tiene una solución. No creo que nada. A ver, quiero probar ese ln. Debería estar dando. Qué extraño esta parte. Has no attribute. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que está fallando acá? Bueno, manejaba tranquilamente lo que es logaritmos acá, pero parece que hay un problema. Pero no sé. A ver. Este f de x tiene que ser en base a x. Y voy a poner aquí 1. Tampoco. No está definida, dice. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a tratar de ponerlo así para que me importe todo, pero tampoco, ¿no? A ver. For simply import todo. Ah, ahora sí. Bueno, era un error de importado en realidad. Al parecer no salía como tal de la manera en la cual debería salir. Bien. Bueno, no importa. Si no daba con eso la parte del logaritmo, lo vamos a hacer de esta manera. ¿Ok? Como podrán ver, es simplemente un cambio, ¿no? No estoy importando como tal Simpy para darle un alias, sino que estoy importando de Simpy prácticamente todo. Y a partir de eso me está dando como tal
lo que debería, ¿no? Me está reconociendo este ln. Y aquí están sus derivadas, ¿no? Tanto por la parte de div como derivate. Entonces, bueno, lo bueno es que me ha salido a mí el error. Y así si a ustedes les salía para próximos ejercicios, no hay ningún problema, ¿no? Saben lo que tienen que hacer. Bueno, entonces como tal, todo esto se utiliza de esta manera. Ya estamos sacando, ¿no? Este tipo de cuestiones y debería darme también el sin ahora, que es el seno. También, ¿no? El seno y todo eso. Ahora, por ejemplo, han visto que le he puesto 1, pero que si no le pongo también funciona. Perfecto. Ese parámetro extra que le estoy dando es como tal para decirle qué grado de derivación va a tener. Por ejemplo, aquí está con menos seno. Como les había dicho para... O bueno, en realidad creo que lo hicimos, ¿no? En la anterior clase, que la derivada de seno es coseno, ¿no? Y de coseno es, eh, es menos seno, ¿no es cierto? Entonces de menos seno, ¿cuál va a ser la derivada? Va a ser menos coseno y así, y así, y así, ¿no? Y como tal, esta nos va a dar el grado. Si le notan por este parámetro, lo podemos cambiar por y ya tendríamos de varios, ¿no? De varios órdenes, por así decirlo. Entonces, como tal, se lo puede realizar de esa manera. ¿Okay? Es simple esa partecita, no es tan complicada, únicamente que ha habido un pequeño fallo en la parte de la importación de lo que son los datos, ¿no? Perdón, de lo que es la librería. Ahora, para cuando yo quiera, por ejemplo, tener algo un poco más elaborado, en este caso, no sé, a ver, ¿dónde está esta f de x? Por ejemplo, yo voy a tener algo un poco más grande, no pequeñito, sino es algo un poco mucho más grande. Eh, a ver, me invento, ¿no? Un ejercicio pequeño, por ejemplo, 2 por x menos 1. Y puedo ponerle, por ejemplo, y le voy a poner aquí x3, 2, digamos. Quiero ver qué es lo que me sale. Por ejemplo, ¿no? Aquí está, de esta manera está. No pueden ver que lo ha derivado como tal, ¿no? Mediante las reglas que tenga. Voy a cambiar aquí uno porque puede confundir, ¿no? O sea, la misma derivada debería salir. Y como tal no sale. Pero ¿qué es lo que pasa? Pueden ver acá que hay un por, ¿no es cierto? O sea, esto se está multiplicando, pero no lo ha simplificado como tal, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se simplifica mediante simplify, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero el simplificado de mi dx, por ejemplo, le voy a poner que que simplemente dx es simplify de qué? De dx. Y acá lo que quiero es que me imprima mi simp dx. Vamos a probar. Y como verán acá, esto ya está completamente simplificado, ¿no? A lo que me refiero es que de acá lo han multiplicado y seguramente, miren, por ejemplo, esta parte de 3x al cuadrado se ha multiplicado con 2x, ¿cierto? Lo voy a agrandar un poquito para que se vea. Ahora sí, 3x al cuadrado por 2x. Eso ha dado 6x cubo, ¿no? Entonces, con todo eso, se ha sumado a este, que igualmente es cubo. Y es por eso que nos sale el 8, ¿no? Aquí tal vez podría poner simplificado. A ver, para que se note, ¿no? Es el simplificado de este en realidad, ¿no? Bueno, sabemos que funciona. Con ambos funciona, entonces no hay la necesidad de tener dos. Eliminamos a este también. Listo. Entonces ahí está el simplificado de este. No es la derivada, pero esta es la parte simplificada. Entonces vamos a tener que utilizar tanto esto como esto, ¿no? Para realizarlo. Claro que si ustedes evalúan como tal esta función, simplemente con div, igualmente debería salir el resultado, ¿no? Simplemente que ahora está simplificado. Simplificado es, como lo saben, ¿no? Es una simplificación nada más. Entonces, ¿cómo hacemos? Prácticamente todo esto lo que se hace es que para evaluar necesitamos un eval f, por ejemplo. Un eval f hace que simplifiquemos como tal, perdón, que evaluemos como tal la función y podamos verla, ¿no? O sea, podamos en realidad ver cuál es el resultado. Porque claro, si bien nos saca así, que está bien, necesitamos saber cuál es el resultado de nuestra
¿cómo se dice? De nuestra derivación, todo eso, ¿no? No obstante, antes de pasar a eso, me gustaría que vean que en realidad se puede hacer igualmente, ¿cómo se llama? Derivadas parciales, porque para propagación del error nos va a servir esas derivadas parciales, ¿ok? Imaginemos que, a ver, otro codiguito acá. Imaginemos que tenemos una función, una f de x y también de y, en el cual, por ejemplo, va a ser, a ver, el 5x está bien, no nos va a salir nada problemático. A ver, una sencillita lo vamos a hacer, ¿ok? No va a ser tan grande. Uno facilito, uno para incluso que nosotros sepamos cuál es el resultado como tal. Entonces, así va a ser. Bien, entonces, aquí lo tengo. Tranquilamente todo esto. Aunque... Nada, está bien. Lo vamos a hacer así. Ya. Entonces tenemos esto. Y necesito, ¿no? ¿Qué cosa? El símbolo. O sea, simplemente es copiarlo, ¿no? Digamos, por ejemplo, tengo esto. Voy a copiar. Y ahora necesito también otro para mi y. Para mi y. Y aquí le voy a decir y. Entonces han visto que el amarillo ha desaparecido, ¿no? Es como tal que se está especificando a qué nos estamos refiriendo, ¿ok? Entonces, yo voy a querer mi derivada parcial en función de x o en función de y. Lo único que hago es lo lógico, ¿no? Voy a crear mi dx y le voy a llamar a div, ¿no? Como aquí lo estoy llamando, perdón, como aquí lo estoy llamando, ¿no? ¿De qué? De f de x.div, ¿qué cosa? En base a qué variable quiero que se realice. Lo único que quiero es que se realice en base de x. Lo dejo ahí, ¿no? Simplemente x. Y también necesito el de y. El de y lo voy a cambiar acá y acá también. Como va a ser la primera derivada, no hay ningún problema. Entonces le voy a poner aquí print x y aquí también, ¿no? Print de y. Voy a hacer correr y como tal aquí me está saliendo algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué cosa? Aquí, un ratito, está bien. Ya. Esto me está sacando a partir de aquí arriba, ¿no? De este f de x. Por eso me está saliendo mal. Tiene que ser a partir de este el que tengo. Y como podrán ver, me sale 0 y está correcto porque de x, cuando lo hacía mediante esto, no existe la y como tal, ¿no? Entonces, esto se vuelve como tal una constante. Y la derivada de una constante es 0. Entonces, es por eso que me sale así. Ahora sí me está saliendo bien, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que de f de x, y, la diferencial en función de x, entonces es 5x4, ¿no? Lo hace, ¿no? Tranquilamente. Si yo le pidiera el de orden 2, bueno, la segunda derivada, igual me lo saca, ¿no? Aquí está de la manera no simplificada, pero tranquilamente llamo al simplify y le pongo, ¿no? Ah, perdón, esto no es así. Es como me lo dice acá, ¿no? Simplify y dentro de paréntesis de x. Se lo pone y ahora ya me lo saca simplificado, ¿no? Y en base de y también, ¿no? Por ejemplo, este se elimina porque es una constante. Entonces, en base a esto me dice que se lo deja todo eso y vamos a... eh, esta parte es la que se va a derivar, ¿no? En este caso, por ejemplo, va a mandar el 2 acá, el y acá y va a hacer todos los procesos necesarios, ¿no? Igualmente, bueno, aquí veo que está simplificado, así que no hay la necesidad de poner simplify, pero como tal, si se le pone simplify, por más de que no esté, no hay la necesidad, no hay ningún problema, ¿no? Le voy a poner, ¿qué estamos haciendo acá un ratito? Ahí está bien. Entonces, no, ¿qué es lo que está haciendo acá? Ya, sí, está bien, esta parte, ¿no? Estamos viendo que, a ver, un ratito, y la manera simplificada parece que lo está sacando, ¿no? O sea, lo está simplificando aún más. No está sacando el 6xy de ambos, ¿no? Claro, tiene este 6xy y este también es 12. Entonces lo está sacando y sí, lo está simplificando mucho más, ¿no? Pero no obstante, cuando nosotros lo evaluemos como tal, va a seguir dando lo mismo, ¿no? No hay ningún problema con eso, va a seguir dando lo mismo. Ahora, como les digo, para evaluar, lo único que tenemos que hacer es poner eval
o eval f, ¿ok? Depende de cómo estemos haciendo nuestro ejercicio. Ahorita vamos a ver, porque puede cambiar un poco la sintaxis de cómo lo estemos manejando. Y eso está bien, porque no siempre tenemos que regirnos por algo rígido, ¿no? En la programación a veces te da varias opciones para hacer muchas cosas diferentes. Entonces, estoy llamando a dx y estoy evaluando f, o sea, la función, y le voy a poner subs. Ok, subs me va a dar la facilidad de poner, por ejemplo, las variables que voy a evaluar, qué valor le voy a dar. Al 1, por ejemplo, 1. Digo, al x, 1. Al y2, por ejemplo. Y me sale, ¿no? Que es 92. Ahora, esto no sé si es seguro, en realidad no sé si está bien o está mal. Ahora, acá, por ejemplo, esto quiero modificarlo, prefiero que sea algo así. Ya, 92 me dice. Ahora, no sé si sea cierto como tal. No, esta parte quiero ponerlo acá. Ya. A ver, me está saliendo todo esto y lo estoy evaluando acá. Esto se supone que lo estoy evaluando, ¿no? X1, entonces va a ser 1 por 1 por 1, 1. Por 20, 20. Más, y aquí empieza lo complicado, ¿no? Y2, 2 por 2, 4, 1, y acá. 18 por 4 sería 32, 72. 72 más 20, 92. Ah, ya, entonces está bien, ¿no? Pueden ver que está bien, lo estoy evaluando bien. Y si yo hago lo mismo, pero con mi y, debería salirme otro resultado, pero sabemos que está evaluando bien, ¿no? Me dice 108. Y listo, ¿no? Entonces, así es como se evalúa prácticamente bueno, se saca derivadas y se las evalúa, ¿no? En el caso de Taylor, por ejemplo, necesitábamos esta derivada. Y si bien lo han sacado tal vez algo así, ¿no? Como les decía, de x, f de y, ¿no? Bueno, este es uno complicado, en acá arriba. En el de acá arriba le ponían, por ejemplo, dx de f de x es igual y empezaban a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que les había comentado, ¿no? Lo que se hacía es 2 por x. Y sabíamos que estaba bien, ¿no? Pero lo ponían de esta forma, ¿no? O sea, algo rígido, algo que ustedes mismos lo han puesto. Lo ponían f de 1 y para la siguiente, ¿cuál sería? Sería el 2, ¿no? Un ratito, esto lo cambiaré. Y lo ponían así, ¿no? Y entonces luego 0, 3 y algo así, ¿no? Que está bien, en síntesis, ¿no? Está bien, porque no te dice en ningún lado que tengas que hacerlo de cierta manera. Pero hay casos en los cuales, por ejemplo, existe del seno, del coseno, del exponente, en el cual te dice hasta orden 6, hasta orden 8, hasta orden 16, hasta qué orden sería, ¿no? Entonces, se tiene que hacer como tal una iteración, porque si se te dice orden 16, vas a tener que hacer 16 operaciones acá, ¿no? Tendrías que sacarlo desde el Colab, desde el Cocal, o tal vez desde el, me olvidé la otra calculadora, Symbiolab, si no me equivoco se llama, y se haría manualmente, ¿no? Pero Python nos da estas opciones de hacer las derivadas. Ahora, esto lo voy a poner acá como de derivadas. Y esto nos va a ayudar bastante en lo que sigue, que es hacer un pequeño ejemplo. Lo que quiero hacer acá, un ratito, voy a poner Classroom. Tenían una tarea, ¿no es cierto?, de programar, por ejemplo, bueno, en cualquiera, pero tenían que programar esta parte sí, era de Taylor, ¿no? De desafío 7, si no me equivoco. Han entregado, pero no muchos, ¿no? Ahora tal vez puedan entregarlo, no solamente con Excel, con un programa, sino es que ahora pueden hacerlo de la manera de derivadas, ¿no? O sea, prácticamente lo que les quiero decir es que pueden hacerlo con estas derivadas, sino de la manera rígida. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Sí, vamos a ver aquí citos. Se los voy a hacer en realidad, ¿no? Y ustedes solamente lo van a, si quieren lo entregan, si lo han entregado, pues perfecto, ¿no? ¿Qué ejercicio es? Disculpen un ratito. Este es el 4.5 de Taylor, ¿no? 4.5, cabajito Taylor. Bueno, Taylor con mayúscula. ¿Qué es lo que se hace? Lo que habíamos hecho, ¿no? Me importo todo esto. Y lo siguiente es que sabemos cómo es la fórmula, ¿no? Es todo esto. En base a eso nos vamos a regir. Y esa es la parte un poco complicadita, pero bueno, se lo va a hacer. Miren, por ejemplo, voy a traer, creo que ahora sí puedo en realidad importar. Aquí, a ver un ratito, perdón, perdón.
Aquí simplemente es un polinomio, ¿no? Entonces no habría ningún problema. En esta parte como tal del ln es donde en realidad voy a necesitar hacer esto de acá, ¿no? Pero ya que solamente es un polinomio, sabemos que con los polinomios tranquilamente funciona, ¿no? Simplify as es np. Y como les digo, como les decía, ¿no? Vamos a cambiar esta manera de codificar, ¿no? No siempre va a ser rígido, siempre hay que cambiar, hay que ver las posibilidades de arreglar los errores. Entonces, les decía, vamos a traer sp, lo vamos a hacer con div, ¿ok? Lo vamos a hacer con div, pero antes necesitamos el símbolo, y también voy a necesitar, le podemos poner y, o le podemos poner f de x, da lo mismo en realidad, ¿ok? Pero la cuestión es que voy a necesitar esto un ratito. Esto lo voy a traer acá y es este. Lo que quiero es copiar este x3 menos 6x2 más 7 por x menos 88. Ok, ya lo tengo. Listo. Entonces al tenerlo ya la fórmula, tranquilamente vamos a poner en práctica. Ahora aquí hay algo interesante porque verán que es algo un poco complicado. Tal vez ustedes también lo querían hacer de esta manera, pero han visto que seguramente hay algunos tropiezos, ¿no? A la hora de hacerlo. Porque es complicadito. Yo igual me he tardado en hacer, digamos, el código, porque es algo un poco, no avanzado, pero hay que echarle una buena pensada, ¿no? Eso a veces es un poco complicado y a veces no hay tiempo, ¿no? Pero como tal, esta parte, les digo, es eh, solamente manejar jugar con estas partes, ¿no? El diferencial, el simplify, el eval, todo eso. Y también con algunas listas. ¿Por qué? Porque esto es iterativo. No tiene que ir hasta, aquí están los tres puntitos, ¿no? Puede ser, nos pueden pedir orden 3, 4, o sea, tiene que ser generalizado para cualquiera, ¿no? En este caso, por ejemplo, si no me equivoco, no te da, de momento, sí, no te da, solo te dice como punto base x1, o sea, no tienes h, no tienes con qué capturar la h. En cambio, acá abajo sí te está dando, creo que sí. No, aquí ahorita lo vamos a ver. Ah, de orden 0 hasta 1, eso lo vamos a ver. Pero como tal, aquí te está dando un x1 nada más, ¿no? Entonces, es muy posible que esta parte de acá no se la tenga, ¿no? Simplemente sea 1. Como decirle 1 menos 0, 1, ¿no? Y listo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Esto lo estoy moviendo como string, o sea, lo estoy trayendo como string porque vamos a tener que enviarlo en una lista, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener que tener estas eh, casillas como tal, en las cuales van a tener que estar, por ejemplo, mi f de x, y posteriormente mi f de x', y luego mi f de x doble prima, ¿no? F de x triple prima, y así, ¿no? O sea, se van a guardar en esas casillitas. Lo voy a tener acá para que se entienda. Ok, puedo ponerle, por ejemplo, miren, de esta manera. Antes de eso, quiero que vean esto. Esto f de x le voy a poner eval, ya no eval f, simplemente eval. Aquí ahorita, bueno, lo voy a hacer correr. Pero quiero que se note que, por ejemplo, si yo hago esto y le digo x es igual a 1, como me lo dice acá, ¿no? Perdón, aquí donde está. X es igual a 1. Quiero que se evalúe como tal en esto. No, le voy a poner aquí igual print f de x1. Solamente para que se vea. Que se conecte. Aquí me está saliendo un pequeño error. Ah, el F. Tengo que dar Eva. Ahí está. Me dice menos 62. Me dice. ¿Sí? Lo que está haciendo es que si yo lo pongo de esta manera, o incluso le digo, no, creo que no funciona, de un ratito. Bueno, debería, pero es muy posible que por esto en sí. Entonces, necesita hacer un string como tal. ¿Y qué es lo que se hace? Lo que está haciendo es que va a capturar todo esto. Y si existe esta X, lo va a buscar. ¿Ok? Y cuando encuentre este tipo de cuestiones, lo que va a hacer es buscar también si es que se ha instanciado como tal el valor de esta variable. En este caso sí, yo lo tengo aquí x1, ¿no? Si yo le pusiera, por ejemplo, correr, simplemente me va a salir que existe esta función. Pero como tal, no se puede evaluar
a menos que exista esta variable inicializada, ¿no? O sea, y recién te lo evalúa. Y te lo evalúa como tal, independientemente a lo que le digas, ¿no? Solamente le estás diciendo acá que lo evalúe. Y él tiene que buscar cada una de estas variables y decir si es que está acá, ¿no? Incluso acá, por ejemplo, le puedo poner más y van a ver que me lo pone así, ¿no? Y me dice menos 150. ¿Por qué? Porque seguramente está haciendo los cálculos. Entonces, mira, menos 188. Y quién sabe de dónde habrá sacado este y, el valor de este y como tal, ¿no? O incluso, si no me equivoco, lo que está sacando es de menos 62. O sea, la primera. Bueno, ya no voy a explicar mucho eso, simplemente que el Python hace cosas raras, ¿no? Pero a la vez que nos ayudan. Por ejemplo, esto no debería poder ejecutar. ¿Por qué? Porque este y es otra función, pero lo que está haciendo es que esta función se ha evaluado con el 1 de acá. Y con ese evaluado nos ha salido menos 62. Y menos 62, menos 88, menos 150. Y como no había un x como tal que se podía evaluar, pues simplemente lo ha sacado. O simplemente, como ya se ha evaluado la primera, ya no se va a evaluar por la segunda vez. No es complicadita esa parte. Pero como tal, lo hace. ¿No? Te ayuda bastante Python en esa parte. Entonces, vamos a seguir y lo que les decía, ¿no? Si bien no los puede sacar de esta manera, o sea, puede evaluarlo como tal una función, podríamos sacar la derivada de una función y evaluarla. ¿Para qué? Para que posteriormente tengamos primeramente esto, que ya está acá, tengamos la primera derivada por 1. ¿Por qué? Porque no tenemos esta distancia, solo nos dice 1, ¿no? Con valor base 1. Entonces va a tener que tiene que ir incrementando eso y nada más. ¿No? ¿Por qué? Porque va a ser 1, la primera derivada por 1, luego todo esto por 1, pero al cuadrado, y 1 por 1 es 1, y así, y así, y así. Entonces lo que nos va a importar en realidad simplemente es la derivada y el factorial. ¿No? Para eso es que está este mat también. Entonces, solamente hay que iterar. Voy a iterar acá y le voy a decir hasta true. O sea, quiero que... no me dice, ¿no? ¿Hasta dónde? Emplea la expansión de serlo hasta tercer orden. Ah, ya, hasta tercer orden me está diciendo. Perfecto. Entonces, acá bien podría poner algo así, ¿no? Un i menos n, en el cual i se vaya aumentando y n se quede como tal, como 3 o como 4 en realidad tendría que ser para el orden. Pero hay otra razón, lo van a ver, ahorita se los voy a mostrar, este true, ¿por qué lo estoy poniendo? Porque hay un caso especial en el cual van a ver, por ejemplo, ¿qué puedo poner acá? Va a tener que ser un if, porque necesito que tenga un tope, justamente por lo que les decía. Pero vamos a ver, miren, le voy a poner aquí que voy a tener una lista de derivadas, le voy a poner append, ¿y qué es lo que va a guardar? Va a guardar como tal un sp.diff. ¿Okay? ¿De qué? De y, o sea, de esto. En base a x y que tenga como tal un parámetro o sea que el orden de derivadas que necesito va a ser i. Y este i se va a calcular en base a i más 1. Entonces acá necesito que i comience en qué? En 1. Ah, también necesito declarar las derivadas. Derivadas, listo. Ah, perdón, es igual. Ya. Entonces aquí me dice que hay un error. Ahorita lo voy a ver y me dice first variable cannot number 1. Ah, ya. Bueno, necesita primero un primer dato, ¿no? Como tal. Mm, tu, 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 tu. Bueno, en realidad debería funcionar igual, pero ya, a ver. Voy a poner igual aquí x1 y le voy a poner aquí lo mismo. Únicamente que tendría que respetar esto. A ver.
sería cannot be number one. Ya. ¿Qué tendría que poner acá? Esto tendría que ser 1, está bien. Es 1. Acá está bien todo esto. Derivadas. Ya. Lo voy a poner acá. Es que necesitamos como tal un break. No. Ya sé lo que necesita esto. Lo que me está pidiendo es que a veces se pone caprichoso esta parte del Python y me está diciendo que supuestamente esta variable count menos 1, o sea, el último valor como tal, no puede ser son cuestiones aritméticas en realidad, lo cual nos pone, tal vez les ha salido igual cuando estaba. Y también que esto me estoy olvidando, tengo que ponerlo con SRT. Esto lo voy a quitar. Este SRT, ¿por qué? Porque tiene que guardarlo así para que yo lo pueda evaluar de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, este SRT es lo que me va a ayudar. Ahora, esto es lo que voy a ponerle acá, por ejemplo. If, voy a poner si derivadas, por ejemplo, menos 1 es igual a 0, entonces aquí break. O sea, que salga, ¿no? Cuando encuentre esa similitud. O sea, cuando en realidad, lo que les decía, ¿no? Esto en algún punto, si yo le pongo de orden 50 o 100 de derivadas, yo creo que por el cuarto o quinto orden esto va a desaparecer a 0, ¿no es cierto? Y va a seguir 0, 0, 0, 0, 0. Pero esto hay que evitarlo. Entonces, lo que hay que hacer es poner simplemente esto. Vamos a ver si funciona. Ah, bueno, sigue sin funcionar. Sigue dando lo mismo. A ver, un ratito. Esto, derivadas. A ver qué es lo que está pasando aquí. Derivadas, append, está bien. Esto igual está bien. Ah, ya, tal vez me esté equivocando en esta parte. Aunque no, porque le hemos hecho la prueba acá. Extraño, ¿cuál es el motivo? No creo que sea esto tampoco. A ver. Esto lo voy a cambiar un poquito, le voy a poner que... Ah, ya, espera un ratito, este X está duplicado. Puede ser eso. Espera un ratito. Ahora sí. Tal vez era este problema en realidad de acá. Es que no sé si se han dado cuenta, esta partecita dice X es igual a símbolo, ¿no? Entonces le estamos dando como que X ya tiene un valor. Y aquí le estamos mostrando que X tiene otro valor. Entonces, eh, eso había que cambiarlo. Ya. Entonces, ese sí podría ser el gran problema. Voy a ver si en realidad no, si no va a afectar después. Pero como tal, si yo voy a hacer, por ejemplo, esto. No. Ya hemos trabajado con i. Le voy a poner in. Derivadas. Derivadas. Y que me muestre, por ejemplo, eh, los es. Ahí está. No, ¿dónde está? Esto lo voy a sacar. Es la primera función que nos debería salir. Y acá nos dice, no, primeramente tenemos que de esto va a sacar esta primera derivada, ¿no? Lo primero que se está guardando, lo segundo, lo tercero, y cuando encuentre este cero, le va a poner cero y ahí se va a romper, ¿no? Si yo, por ejemplo, a ver, voy a quitar esto, pero me va a salir lo mismo, un ratito, un error de acá. Ah, no, se está iterando hasta el fin del mundo al parecer. Un ratito, a ver. Sí, efectivamente. Bueno, se va a iterar todo este tiempo. No hay problema. Pero la cuestión es de que se está poniendo este uno justamente por el tema de que no nos dejaba, ¿no? Al principio poner, que nos decía que la primera variable no podía ser uno, ¿no? Simplemente es a veces eso lo que pasa. Se le pone esto y la primera se lo va a agarrar y luego ya la segunda va a ser igual a i2, ¿no? En el caso de que sea i2 lo va a poner. Pero esto lo que va a hacer, si es que no saben cómo funciona, es que cuando tenemos esta lista, para ver de la lista, por ejemplo, a ver, ¿cómo es? Por ejemplo, tenemos esta pequeña lista. Si nosotros queremos saber, sabemos el principio, ¿no? Podemos poner un cero y lo sabemos. Pero ¿qué pasa si esta es una lista, no sé, que tiene miles y miles de datos y yo quisiera este último? Pero no sé hasta qué punto se ha ingresado esto, porque es true, ¿no? O sea, puede ingresarse las veces que sea.
este le está poniendo un límite, pero únicamente cuando el último valor, o sea, cuando le ponemos menos 1, hace caso al último valor. Cuando le ponemos menos 2, hace caso al penúltimo valor. Cuando le ponemos menos 3, hace caso al antepenúltimo valor. Así. Entonces, queremos este valor. Si ese valor llega a ser 0, o sea, si esto llega a ser 0 en algún punto, ahí es donde termino. ¿Ok? Por eso es que lo estoy poniendo. O sea, para que en realidad lo vea, ¿no? Vea que esta parte llega a 0 y cuando esta derivada vea que está 0, listo. Hasta ahí nomás se puede porque luego va a seguir 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Y va a ser infinito en realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora sí tendríamos que hacer una evaluación de todos estos, ¿no? O sea, tenemos todo esto y lo tenemos que hacer generalizado. O sea, que si yo pusiera aquí otra función, también debería funcionar, ¿ok? No debería cambiar esa parte. Pero me falta algo importante, que es la evaluación. No simplemente es ponerlo y listo, sino es que me falta la evaluación. Necesito el x1 ahora sí. O bueno, este va a estar en pendiente todavía, porque esto al parecer tiene un error cuando lo cambio. Entonces, evaluación. Igual va a ser una lista porque la necesitamos así. Y ahora lo que tenemos que hacer es un for y derivadas. Y a partir de aquí tenemos que guardar aquí en evaluación cada una de las operaciones que me resulte. Como no hay un h, no necesito calcular esta parte, ¿no? Simplemente necesito este Rn, ¿no? Que creo que la licenciada lo maneja así, el Rn, la parte en la cual está la derivada, ¿no? Junto con qué? Con el factorial. Y también esto, obviamente, ¿no? Pero como no tenemos, entonces solo nos quedamos con esta parte. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primeramente, lo que necesitamos es que append ingrese la evaluación en E. No, o sea, va a evaluar E. ¿Qué es lo que tiene E? Es cada uno de lo que está dentro de derivadas. ¿Y qué es lo que tenemos dentro de derivadas? Todas nuestras derivadas, ¿no? Entonces va a evaluar E. Y como dice aquí X, eso es lo que quería poner, justamente. Por eso le he puesto aquí X1 para que se evalúe en función de X1, no de en otro. Ahora vamos a ver si nos sale el error, yo lo voy a cambiar esa parte. Pero como tal, tiene que ser entre mat.factorial, si no me equivoco, se llama. Sí, factorial. ¿De qué? Me voy a tener que crear una variable auxiliar, la cual tiene que ser C1, o sea, un contadorcito, lo que me va a contabilizar C más igual 1. Va a ir aumentando esa parte. Listo. Entonces ya tengo esta parte en la cual están mis derivadas junto con los factoriales, ¿no? En este caso, 1, la primera derivada, que es esta, se va a dividir en el factorial de 1. ¿Cuál es el factorial de 1? 1, ¿no? Entonces ya va a estar acá. La segunda se va a evaluar con el factorial de 2, justamente lo que dice acá, ¿no? La segunda derivada se va a evaluar, bueno, se va a dividir entre el factorial de 2 y listo. Ahora, ¿qué es lo que también me falta? Es el error que representa, ¿no? Entonces, ahora lo mismo. Vamos a tener que hacer, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que tendré que hacer acá? Hay que tomar en cuenta de que necesito también esta parte, ¿no? La que no es derivada, simplemente que es esto. O sea, justamente lo que te decía, esta parte. No, mi fx1 como tal. Eso es lo que necesito. Mi evaluación de eso, ¿no? Porque aquí ya los tengo evaluados y aquí necesito, por eso es que también les he mostrado, ¿no? La evaluación, porque necesito que se evalúe. Aunque creo, no, está bien. Necesito que se evalúe. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito crearme no respuestas, porque no son respuestas. Le voy a poner R, ya, sino más. Yo voy a decir que en R, primeramente antes de ingresar a todos los que faltan, voy a ingresar primero el primer dato. Y ese es el que se va a sumar conjuntamente con todo, ¿no? Recuerdan que, por ejemplo, el f de 1 más el Rn, bueno, en el caso de f de 0, tenía que sumarse más f de más R0 y daba F2, ¿cierto? Posteriormente, F2 había que sumarlo más R2, aquí debe estar, ¿no? La lic lo debí sacar un ratito. Ah, no, tenemos nuestro
Acá debe estar. Lo he debido sacar de esa manera. Por lo general siempre trabaja de esa manera. Entonces, justamente esto, ¿no? Este es nuestro f de 0 y hay que sumarlo con esto y nos sale esto. Posteriormente, este es R0, ¿no? Y R0 por aquí debe estar, ¿cuál es? Aquí está, RO, perdón, R0 es igual a la primera derivada más y todo eso, ¿no? Hasta la H. Perfecto. La segunda, como tal, han debido ver que es esta de acá, ¿no? R1, la segunda derivada de f de x por el h dividido entre el factorial. Bueno, eso es al cuadrado dividido entre el factorial de 2, ¿no? Y así, y así, y así. Pero la cuestión es que f como tal está ligada a los valores anteriores, ¿no? Es como que esto se va a sumar con todo esto. Este se va a sumar con todo esto. Y esto se va a sumar con todo esto. Porque es lo que está haciendo, ¿no? Es algo iterativo, pero que va trayendo los anteriores resultados. Este más este más este más este, ¿no? Y así. Entonces, eso es lo que se quiere lograr en esta parte, ¿no? Cuando ya hemos sacado ese Rn en esta parte de la evaluación, necesitamos sumarlo con lo que ya habíamos sacado anteriormente, que es este. No, ese es el primerito. ¿Dónde está? Perdón. Este es el primerito. Y posteriormente, ¿qué es lo que tenemos que sacar? La primera derivada, ¿no? Que es este. Posteriormente, esos se tienen que sumar ambos y me sale la segunda. Pero la segunda hay que sumarlo con la segunda derivada. Y posteriormente todo lo que nos ha salido hay que sumarlo y así, y así, y así, ¿no? Entonces es como tal algo repetitivo y esa es la parte complicadita de entender. Entonces for j in evaluación, o sea, todo lo que está en evaluación vamos a ir iterando. Le voy a decir que r append. Aquí ya tengo mi primer dato. ¿Cuál es mi primer dato? Este, el que se saca, ¿no? El que no se deriva, simplemente es la función original, que ya lo tengo de primero. Ahora necesito que este r sea en base a rn. O sea, necesito sacar todo eso y sumarlo más el j. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que voy a guardar en esto lo primero. Eso está en la posición 0. No este fx1 está en la posición 0. Este igual me está dando valor 0. Entonces necesito que me dé el R en la posición 0. Me está dando todo esto más la evaluación del primero, ¿no? Justamente lo que está acá. Esto más esto. Perfecto. Todo esto lo va a guardar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que se va a convertir en el R1. Todo lo que se está guardando, todo esto, ¿no? Sumadito. Perfecto. Entonces yo voy a aumentar este en 1. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a iterar una vez más y le va a decir que lo que anteriormente habíamos sumado ahora es el R1 y este también ha aumentado en este contador N en 1. Entonces me va a sacar todo lo del R en la posición 1, que es esto que habíamos sumado que nos da el resultado esto. ¿Más qué? Más el R1, ¿no? De acá. O sea, la segunda evaluación de esto, o sea, la segunda derivada. Estos los va a sumar y ¿qué es lo que va a hacer? Que se va a convertir en el R2, perdón, sí, en acá en el R2, ¿no es cierto? Y posteriormente va a aumentar esto y le va a decir que todo lo que había guardado anteriormente es lo mismo que va a traer, ¿no? Es algo como una escalerita, ¿no? Que se va sumando los anteriores. Esto va a llegar a ser esto. Luego esto va a llegar a ser esto, esto va a llegar a ser esto, esto va a llegar a ser esto, pero siempre se utilizan, ¿no? Los anteriores como tal, como escalerita siempre. Listo. Si lo vemos nosotros a partir de ahora, van a ver que nos va a salir justamente lo que les había salido con Excel. Lo van a poder ver. Ahora print. A ver, podemos poner un formato porque es bueno que esté ordenado, pero creo que esta vez va a ser un poco más complicado. Simplemente aquí le voy a poner que el x0 va a ser 1. Posteriormente le voy a poner que, bueno, h le voy a poner que va a ser igual a 1. Y le voy a poner acá. Bueno, todavía no voy a poner mucho acá. Ahora lo que quiero hacerlo bonito es esta parte para que ustedes también lo hagan interesante. Iteración va a ser igual a llaves. Acá le voy a poner una T de tabulación. Voy a poner que aquí de f de x, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Iteración, f de x y rn. Iteración, f de x y rn. Entonces acá le voy a poner que el rn va a ser igual
a qué. Y aquí le voy a poner punto format para formatear todo eso, ¿no? En primera instancia le tengo que decir que las iteraciones van a ser en función de qué, de ¿cómo sería esto? Creo que se le pone 0 nada más. Lo voy a poner en base a 0 y que vaya aumentando. No, esperen un ratito. La primera iteración, creo que lo puedo hacer simplemente. Creo que esto lo puedo poner con un i porque no va a haber ningún problema. Ahora ya, si hay algún problema, lo voy a cambiar. No hay problema con eso. Y aquí evaluación. Evaluación y solamente necesitamos esto. Pero ahora lo voy a hacer iterado. For i in range. ¿Hasta qué punto? Le tengo que dar desde 1 hasta la longitud de r menos 1. Porque estamos yendo a partir del punto 0. No nos va a mostrar desde el 0. A ver. Ya no nos está mostrando a partir del punto 0. Aquí necesito esta parte del 0. Se me estaba equivocando. Y ahora ya, ahora sí está bien. Pero no nos muestra esta parte, ¿no? Ya, espera un ratito. Aquí esto es igual. Y esto es igual. Listo. Las llaves son importantes, ¿no? Y ahora nos sale, por ejemplo, que en la iteración 0 es menos 62 y el error es 70. Ahora aquí, a ver un ratito. No me acuerdo de esta parte, cómo se podía ponerlo. Creo que si no me equivoco es así. Voy a poner 7. No, tampoco. ¿Cómo se lo ponía esta parte? Un ratito, un ratito. Creo que sí era así. No me acuerdo muy bien. Otra vez alguno se acuerda para poner, ¿no? El límite de variables que puede tener acá. Eso sí, no me acuerdo muy bien. Bueno, me lo voy a acordar luego. No hay ningún problema. Pero como tal, me hubiera gustado que se salga, digamos, por ejemplo, el error, pero en sí el correcto, ¿no? Que debería salir aquí varios números. Pero bueno, tal vez alguno que ha hecho la tarea en Excel se da cuenta de que nos está saliendo justamente lo que queríamos, ¿no? Ahorita, bueno, no me gustaría mostrar los trabajos que han hecho acá, ¿no es cierto? No tengo su permiso en realidad, ¿no? Pero como tal, si lo han hecho en Excel, pueden comparar ustedes mismos que nos sale esto, ¿no? Y si no me equivoco, por lo que he visto, sí sale, digamos, en su Excel de varios este mismo resultado como tal, ¿no? Este menos 62, 8, 7 y 102 al final. Entonces podemos ver acá que nos sale la iteración, el f de x y el error, ¿no? Justamente lo que acá, por ejemplo, perdón, acá, por ejemplo, lo que la licenciada pide, ¿no? Y lo estamos haciendo de forma generalizada. Ahora, este punto es interesante porque simplemente se lo hace sin el h. Pero, ¿qué pasaría en el caso de que sí existiera el h? Ya sería incluso un poco más, bueno, no menos complicado, pero tendría cierto rasgo, digamos. Por ejemplo, su segundo ejercicio. ¿Dónde está su segundo ejercicio? El de acá, de programa por Taylor, es... Quiero aumentarlo. Bueno. Nos dice, use la expansión de la serie de Taylor de 0 al cuarto orden para estimar f2.5 si f de x es igual a lnx, ¿no? Entonces ahí vemos que ya no nos sirve mucho esto, si nos vamos a tener que importar como tal. Me parece que es bueno hacerlo no hubiera querido hacerlo, pero para que ustedes lo hagan de la misma manera que han visto acá, pero me parece que es interesante este ejercicio. A ver, si hay tiempo lo vamos a resolver, ¿ok? Ese ejercicio igual para que lo tengan en cuenta, que es un poco, no es más complicado, como les digo, no simplemente que aquí es donde ya se ve la parte del H, y en realidad esta parte ya no nos molesta mucho al momento de que este 0 como tal ya no va a estar, ¿no? Porque nos dice un límite como tal. Entonces, ahora sí tendríamos que tener un i menor a n o tal vez un range, ¿no? De 1 hasta n,
¿no? Podría ser uno de esos. Entonces, se podría tener uno de esos para hacer las derivadas. Ah, ya sé por qué no me salía esta parte. Creo que se necesita un float. Bueno, solo podemos hacerlo. Pero si nos sobra tiempo, lo voy a hacer. Solamente hay que modificar un poco este algoritmo para hacer el siguiente. Pero hay que avanzar igual propagación del error. Y esa es la parte no complicada, porque ya sabemos cómo se manejan este tipo de cuestiones. O sea, estas derivadas como tal, ¿no? Y si recuerdan propagación del error, ¿qué es? Es prácticamente cuando tenemos, digamos, una función o en sí un, un ejercicio en el cual intervienen varias variables, ¿cuál es el error conjunto de todas estas variables? ¿No? En este caso, por ejemplo, aquí me voy a crear otro librito. Ahí está. Entonces, aquí me voy a crear otro librito en el cual, por ejemplo, voy a tener esto de la propagación de errores, pero no obstante, vamos a hacerlo conjuntamente con Excel. ¿Ok? A lo que me quiero referir es que creo que tengo, aquí justamente lo he preparado esa parte, si no me equivoco, espero que sí. Aquí está. Quiero que me salga justo este ejercicio, ya no importa. Lo vamos a ingresar como un gráfico. Insertar, vínculo, no, este no es, ¿dónde están mis gráficos? Ya me perdí un ratito. Quiero poner aquí un gráfico. Bueno, qué extraño, antes aquí se lo podía poner directamente. Ya bueno. ¿Dónde están aquí mis complementos, gráficos? Aquí no sé qué lo he cambiado, antes lo tenía en esta opción. Ya, pero bueno, no importa tanto. Solo que me hubiera gustado tenerlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no me aparece la opción de, que está insertar tampoco. Creo que me traiga esa imagen y no me está ayudando por nada. Sí, ya no quiere. Bueno, no importa. Lo voy a abrir nada más. Y como tal pueden ver que es uno de los ejercicios del libro de MATLAB que ustedes manejan, ¿no? Junto con la licenciada. ¿Qué es lo que se hace? Que esta parte eh, es un poco complicadito, ¿no? Hay una función, es una, una ecuación como tal que nos ayuda a traer estos datos. En un ratito, esto ya es más adelante. No, creo que ya me pasé. Justamente es... Aquí está, aquí está, aquí está. Esta es la ecuación. ¿No? ¿Qué es lo que hace? Simplemente es la derivada, por ejemplo, de acuerdo a cada una de las variables junto con el error que tiene. ¿No? Eso es lo que necesitamos. Esto sí funciona. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo. Ya. Entonces, tengo este ejercicio, por ejemplo. No tengo todo este ejercicio. Aquí le voy a poner todo esto. Y lo que necesitamos son simplemente las derivadas parciales. Ahora, si yo copiara este ejercicio como tal, tendría mi derivada parcial a partir de Python. No, a lo que me refiero es, por ejemplo, eh, esto lo voy a hacer un poco más chiquito y esto acá. Entonces, por ejemplo, voy a tener aquí una derivada en... no, derivada parcial respecto de... En este caso necesito de todas estas variables, ¿no? Variable 1, variable 2 y todo eso. Ya. ¿Cuántas variables son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 variables, ya. Entonces, tenemos que sacar las variables parciales de cada uno de esos. Y tenemos que evaluarlas en función a los datos que nos están dando, ¿no? Si nosotros directamente lo ponemos estos datos acá, nos da el resultado verdadero, ¿no es cierto? El valor real como tal. Pero necesitamos hacerlo con estos nuestros métodos, ¿no? Con estos métodos que nos piden.
Entonces, lo único que necesito es traer las derivadas de esta forma. Ahora, para no hacer mucho, lo que puedo hacer es utilizar Python, justamente y tal y como lo hemos hecho acá, ¿no? Simplemente. A ver, ¿qué es lo que haría acá? Ya, lo que necesito es traer esto. Lo voy a poner acá. Esto no. Bueno, este tampoco, pero no molesta mucho. Ya lo que necesito es hacer un symbol, ¿no? ¿Cuántas variables tengo? L, K, T1, T2, ya. Entonces necesito un L, necesito un K, necesito todos esos. Lo que voy a hacer es sp.symbol L. Ahora 4, 5 y 6. Para L, para K, para... Bueno, podríamos ponerle T1, T2. Ya, le vamos a poner simplemente X, le vamos a poner Y, W y Z. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a representar a nuestras variables? Solamente para que no nos confundamos mucho. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer acá es X igual Y, W y Z. Esto tiene que funcionar para cualquier dato como tal, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer eh, para datos fijos y luego lo podemos hacer para datos ya de ingreso. En este caso, por ejemplo, podemos poner que en el caso de la constante de L, tiene que ser, bueno, un ratito, prefiero este de acá. No, ¿dónde está la imagen? Este. Un ratito, esto de acá y esto de acá. Listo, entonces necesito este C de L, que es 300, posteriormente de K, que va a ser 401, posteriormente va a ser KT1, que va a ser igual a 100, si no me equivoco, ¿está bien? ¿He visto bien? Sí, está bien. Este de T1, aquí, ya, está bien. De T2 va a ser igual a 20. De CR1 va a ser igual a, no, CR3. 13, ¿no? No, el 2 es 5, está bien. Entonces, este es CR2 a 5. Listo. Entonces, va a estar todo esto, pero además lo que necesitamos es un error. Necesito de cada uno de estos. Ahora, la licenciada por lo general trabaja con un error del 0.01 para algunos ejercicios o a veces pone 0.0005 a lo que he visto. Entonces podemos trabajar con cualquiera de ellos. En el caso de que no nos está dando, podemos trabajar con nuestros propios errores. ¿Cierto? En este caso, L va a tener 0.001. Ahí lo vamos a dejar. Un poquito. Y solamente vamos a cambiar posteriormente eso. Como verán, todo es mecánico, o sea, si les da un ejercicio de estos, por ejemplo, no va a haber ningún problema porque es completamente mecánico, ¿no? No hay mucho que hacer en esta parte. Entonces, tenemos todos estos, tenemos los valores, tenemos los errores, lo único que faltaría es la función, ¿no? Nos dice que Q es igual a ¿qué? A 2, ya, un ratito, vamos a necesitar traer, ¿no? Al simple.as.sp, como lo habíamos hecho acá, ¿no? El from. Pero un ratito, creo que en realidad creo que con el SP funciona. Un ratito, déjenme hacer la prueba, ¿ok? No me acordaba muy bien si funcionaba esto. Solamente es para hacer la prueba. Si no funciona, lo vamos a importar lo otro. Que lo que quiero es ver si funciona este SPA, como este, perdón, este SPY, como tal. Sí funciona. Ya, ya. Eso me había estado olvidando. Bueno, esa es otra solución, ¿no? Aquí es un poco más, bueno, lo hace más complicado, ¿no? Es para que nos funcione, por ejemplo, el SYN, el LLN, pero como tal, al importar esta librería con un alias y simplemente, funciona igual, al parecer, ¿no? Solamente hay que ponerle como si fuera el mat, ¿no? Ya, listo. sp.py por L, por K, y acá, todo eso, ¿entre qué?
entre T1 menos T2 dividido entre sp.log, o bueno, ln creo que igual, bueno, si no me responde el ln, lo cambiamos a log, que debe ser lo mismo en realidad. A R2 dividido entre R1. Listo. Ah, lo he cambiado, ¿no? Ah, ya, sí. Es para mejor en realidad esto. Listo. Que este es Z y este es W. Lo mismo, voy a ver si funciona. No hay ningún problema, entonces funciona. Ahora sí, ¿cómo es que yo hago las derivadas parciales? Justamente como lo que habíamos visto al principio. No, simplemente necesito los symbols y también definir las derivadas como tal. ¿No? En el caso de dxk es igual a sp.diff. ¿Qué cosa? El q en función de L. Listo. Entonces, esto lo voy a copiar 6 veces. Ahora tiene que ser en función de K, tiene que ser en función de X, en función de Y, en función de W y en función de Z. Esto igual vale la pena cambiarlo para que no tengamos problemas. Aunque esto le vamos a poner T1. Aquí no me estoy rayando. Este no es de DX, sino es de cada uno, ¿no? De él y todo eso. Ya. Este es de T2 y este es de R1 y este es de R2. Listo. Entonces ya casi estamos haciendo todo eso, ¿no? Como les digo, mecánico, completamente mecánico. ¿Por qué? Porque ahora hay que evaluar la función, ¿no? De acuerdo a todo eso. ¿Cómo es que lo evaluamos? Simple, ¿no? f de L, por ejemplo, la función evaluada tiene que ser igual a de L punto eval f. Cuando vamos a tener los valores bien dados, necesitamos eval f. ¿Por qué? Porque necesitamos el sub, que nos va a dar la posibilidad de, por ejemplo, tener el valor para L, que va a ser, un ratito, ¿con qué le he puesto acá? Con C, ya, constantes, miren, aquí hay un error. C de L, C de K, C de T, C, todo eso, listo. Entonces, el L va a ser representado por CL. El siguiente, K por CK. El siguiente, X por CT1, seguramente. El Y por CT2, seguramente. El W por R1. No, CR1. El... Un ratito, estoy viendo si está bien. Porque si lo sigo... no, claro, hay que repetirlo, Esto está bien. CR2. Claro, no hay ningún problema con eso. Ya. Entonces lo tenemos acá. 3, 4, 5 y 6. Para acá, para T1, para T2, para R1, para R2 y listo. No lo tenemos acá. Y estos también funcionan en base a eso. Solamente hay que cambiar esta parte, ¿no? Del DK, del DT1, del DT2, del R1, todo mecánico. No hay un problema con eso. Cada uno tiene que estar representado por las variables correspondientes, ¿no? En ese caso. Y ahora, ¿cómo sacamos la propagación del error? No sé si recuerdan, esto ya, bueno, ya no necesitamos, puedo hacerlo grande. Acá, por ejemplo, nos dice, ¿no? El valor absoluto de la derivada como tal, o sea, de lo que vamos a sacar, por el valor absoluto del error, ¿no? Bueno, este en realidad no dice valor absoluto, pero como tal, hay que sacar ese, va a salir en función del valor absoluto, ¿no? Ahora entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la derivada evaluada y el error, ¿no? Ahora esto podríamos ponerlo en res. Y necesitamos que el absoluto de el f de L, ¿por qué? Por el error como tal, ¿no? Y el error lo hemos puesto en base a LEL. Aunque sin el barra bajo hubiera estado mejor, ya. Más,
y así. No, lo voy a poner acá. Solamente 3, 4, 5 y 6. F de K, F de T1, F de T2, F de R1 y F de R2. El error de L, error de K, error de T1, aunque ¿cómo lo he puesto acá? Sí, error de T1, error de T2, error de R1 y error de R2. No, listo. Cuando ya lo tenga todo esto, quisiera ver cuánto es que me está saliendo. Me está saliendo este dato, que en sí está bien. Es justamente, aunque no un ratito, aquí creo que estoy equivocando. No, este es de R2, este es de R1, T2, T3, ya, todo bien, todo bien. Entonces lo tenemos así. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? El valor verdadero, ¿no? Incluso necesitamos esto de acá, justamente para ayudarnos. Ahorita lo que voy a hacer es que nos muestre como tal este print todos los datos de acá, o sea, el DL, todos esos. ¿Para qué? Para que podamos ponerlos en nuestros Excel, ¿ok? Aquí de acá, perdón, acá de T1, de T2, de R1, de R2, y ahora esto lo elimino y quisiera que me salgan todos esos datos, ¿no? Entonces vemos que acá están todas las derivadas como tal, ¿no? Está de acuerdo a cada uno, ¿no? De L, de K, y todo eso. Ahora, aquí creo que no me he equivocado, ¿no? 2 por SP, un ratito. Quisiera ver si cambia esto. Un ratito, por favor. No, no cambia. Está bien. Estamos ahí. Ok, un ratito. Esto está bien. Solamente para verificar, ¿no? 2 por pi, LK. Todo esto multiplicado por Y1 y Y1 representa a... Ah, sí, está bien, está bien, está bien. Vamos a verlo así. X, Y, T1 es igual a Y, ya, listo. W representa a R2, Z a R1. No, Z, sí, Z R2, R1 W, está bien. ¿Qué más necesitamos? Esto tal vez está bien. Está bien, todo está bien. El W es igual a R1, el Z es igual a R2, esto igual está bien. Listo, entonces todo bien. Ahora, junto con todo esto, lo que se necesita como tal es, eh, en sí, en realidad lo que se necesita es sacar también el valor verdadero. ¿Cómo se saca el valor verdadero? En función a ejecutar todo esto, pero con los valores que tenemos. ¿No? A lo que me refiero es que podríamos poner el valor verdadero de todo esto. Entonces, ahora sí le voy a poner valor verdadero, solo una B. Le voy a poner que Q eval F, pero, bueno, le estoy diciendo que Q, ¿no? Ya no le estoy diciendo, por ejemplo, como acá en cada una de las derivadas, sino a Q directamente, que es este, que lo evalúe como tal. ¿Qué cosa? El L en función de SK y todo eso. ¿No? Esto lo voy a copiar. El subs. Bueno, incluso eso me faltaba. Y acá lo que quiero es que me saque el valor verdadero. Vamos a ver, valor verdadero. Print valor verdadero. Me sale que es 158. ¿No? Bueno, obviamente es un número más grande. Lo que me quiero referir es que nos saca como tal ese dato. Ahora, esto no sé si en realidad esté bien, porque acá no me lo decía, pero creo que es uno de los ejercicios que la licenciada hace, lo saqué justamente del libro, tal vez lo realice como tal. ¿Ok? Entonces, en ese caso, pues si les pide el código ya lo van a tener, ¿no? También hay otros ejercicios que da que son bastante sencillos, pero ahorita esto lo voy a terminar y les muestro. Entonces tenemos todas estas variables y todo eso.
tenemos la propagación como tal, que sería este de acá, que le podemos poner prop, o bueno, props, nada más, ¿no? Y ese prop es la propagación del error de acuerdo a todo esto, ¿no? De acuerdo a esta fórmula como tal. La propagación del error es igual a esto. Y esto es igual a todo lo que hemos calculado acá. Esto todo está bien, todo está bien. T1, T2, T3, ya está. Por si acaso, ¿no? Una revisada nunca está de más. K, Y igual a 2D, D2. Todo bien, todo bien, todo bien. Ahora sí, un ratito. Esto, ahora sí lo voy a ver con el ejemplo de acá. Para ver si cambian algo. No, me sigue saliendo, ¿no? 158. Entonces no hay problema con eso. Funciona con ln o log, ¿no? Que igual es de logaritmo. O sea, no hay ningún problema con esa parte. Listo. En esos datos tampoco me lo he hecho mal, ¿no? 20, 3 y 5. Y está bien. Ya. Entonces, así es como se lo saca. Y podríamos ponerle como tal que en realidad el valor real es igual a eso. Ah, no, esto es de Java. Así. Y aquí podemos ponerle el más menos. El más menos es igual a prop. Algo así. ¿No? Así es como, digamos, se lo saca en realidad. Ahora, un ratito esta de la propagación. Está bien, no hay ningún problema, está bien, está bien. Ta. Un ratito, aquí me está este 4, ¿de dónde lo ha sacado? Un ratito. De pi es igual a 2 por pi. Esto es k. Ah, ya, algo está mal aquí, porque aquí está L. Y en acá, en este, por ejemplo, no debería estar en el primero el L. Debería estar únicamente K. Hay algo hecho mal aquí. Bueno, no sé si se dan de cuenta, o sea, en esta partecita de acá justamente, si esta parte en realidad, cuando yo lo haga en función de L, simplemente esta L debería desaparecer, ¿no es cierto? Dando lugar a perdón, 2.sp.py por K, ¿no es cierto? Porque se convierte en una constante y se elimina como tal. Pero acá como tal lo está sacando 4. Eso es lo que me deja pensando, porque todo lo demás está bien. sb.log. Eso sí, esto sí creo que está mal esta parte, pero no sé por qué. DLK, pt1, aquí me está sacando lo mismo. Mínimamente aquí debe estar una K. TL de K, o tal vez no lo he hecho bien, no creo. TL, ya hay algo que no sé qué está mal en esta parte. Ah, ya, esta parte, miren, L está en función de L y K igual está en función de L. Ese era el problema. Ahí está. No, ahora sí ya no me está saliendo. Ese era el problema. Entonces, hay cuestiones así que por más de que sea mecánico, a veces te sale. No, pero igual a veces te das de cuenta. Por ejemplo, estos eran 2 2 2 2 y no había razón de ser porque estos tenían que ser 4, ¿no? Cositas que salen, ¿no? Pero como tal, ahora sí, debe estar bien. Entonces tenemos este dato que tiene el valor como tal, el valor real y la propagación del error de todos sus valores parciales, ¿no? Ahora, aquí hay algunos, por ejemplo, en el de Chapra no, en el de acá está.
textos de lectura, aquí les ha debido dar este libro. De aquí sacará el link. Por aquí debe estar también el ejercicio que estamos haciendo ahora. No sé en qué página es. Bueno, les alcanza para resolver un ejercicio más de estos de propagación, ya que muy posiblemente les dé la licenciada. Y bueno, lo vean, ¿no? Cómo se lo hace. Por lo general, hay uno, recuerdo, hay uno, no facilito, es simplemente que por lo general siempre lo da. A ver, no está acá, un ratito. Este es el de Chapra, ¿no? Pero tengo el otro libro también, un ratito, un ratito. Se los voy a sacar. Este, que es un poco más rápido. Hay una parte, esta parte de ejercicios, justamente. Este es. Por aquí debe estar igual el ejercicio que acabamos de hacer, pero como tal, este de acá es el ejercicio que por lo general les pide que hagan como tarea. ¿Ok? Como verán, es algo más o menos lo que hemos hecho. ¿No? A lo que me refiero es de que tenemos esta fórmula, y lo único que tenemos que hacer es hacer lo mismo que habíamos hecho en función de esta parte. Perdón, en función de esto. Vamos a sacar todo esto. Ahora, lo podemos hacer que es rápido y así lo tienen para su clase. ¿Ok? Por lo general siempre da este, así que podemos hacerlo. ¿Qué es lo que necesitamos? Primeramente es un L, C y R. L, C y R. Entonces necesitamos un L, C y un R. ¿Qué es lo que se hace primeramente? Simplemente se hace el símbolo. Y esto es L. sp.symbol. Y este de C. Y este de R. SP, no, perdón. Es C, ¿no? Sí, es C. Está bien. En función de C y este en función de R. Listo. ¿Qué es lo que hacemos? Lo mismo que habíamos hecho, ¿no? Simplemente lo mismo. Ahora, para las constantes, necesitamos constante de C, perdón, de L, que va a ser igual a ¿qué? A L es igual a 0.5. 0.15, perdón, 0.15. CC va a ser igual a, creo que era 2.6, ahora ya. 2.6 por 10 elevado a la 6 o a la menos 6. A la menos 6. Listo. Y posteriormente necesitamos R es igual a aquí está, 14. Listo. Ahora acá, por ejemplo, no nos dice qué error tiene, ¿no? Pero como tal aquí nos dice una pequeña pista, que este es 0.0000026, ¿no? Entonces tendría que ser un poco menor el error que tendríamos que sacar en función de eso, ¿no? Entonces podemos ponerle 0.00001 a todos. Entonces tenemos de C, tenemos de R. Listo. Lo siguiente es que vamos a tener ya la fórmula. Lo voy a poner acá. Ya. Entonces voy a tener que tener la fórmula que es F, que es igual a ¿qué? A 1 dividido entre 2, o bueno, sí, dividido entre 2 por sp.py, ¿no? Luego tengo que poner esta, incluso esto de acá tengo que ponerlo entre paréntesis y ya está. Ahora sí, esto tengo que ponerlo, bueno, igual da lo mismo, le voy a poner s.sqrt, espero que funcione sqrt. Y dentro de este, lo que necesitamos es primeramente otro paréntesis y dentro 1 dividido entre paréntesis L por C. Estos menos R menos, no, R dividido entre L. En esta parte es lo que más se tropieza, ¿no? Porque hay que tenerlo mucho cuidado. A ver, esto está, ya. Este de acá adentro es del SQRT, ya. Y este de acá, que es, a ver. Creo que así funciona igual, ya. Entonces ya estamos, ¿no? Ya tenemos la fórmula. Quisiera que me lo muestre en realidad. Un ratito. SQRT.
Bueno, lo está simplificando ya, no hay ningún problema. Ahorita lo vamos a ver eso. La cuestión es de que quisiera que me muestre ahora de L, que es simplemente la diferencial en función de qué, de L. Entonces necesito F de L. Copio, lo copio. En este caso necesito C y en este caso R. Diferencial de C, la diferencial de R. Ahora, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Si no se acuerdan, simplemente van arriba y, por ejemplo, estamos acá, ¿no? Y F de L. Ah, ya, y luego los S, listo. Entonces no hay ningún problema. F de L, le vamos a poner igual a dl.eval, F, y aquí los subs. ¿No? Es igual a qué? A L es igual a CL. Posteriormente C es igual a CC. Luego era R, que debe ser igual a CR. Eso simplemente lo copiamos y simplemente lo cambiamos esto, ¿no? A C, perdón, acá, de C y acá de R. De C, de R y listo. Ahora, lo que hacemos es, por ejemplo, que en la prop tiene que estar el absoluto de quién, de F de L, ¿por quién? Por el error de L, más el absoluto de F de C por el error de C, y más el absoluto de F de R por el error de R. Listo, ¿no? Entonces ya está. Este es el error como tal y me está diciendo, debe tener aquí una entradita y listo. Está todo bien. Ahora quisiera el valor real como tal, el valor verdadero, que le voy a poner que es igual a qué? A evaluar f en función de estos subs. Listo. Y ahora sí quisiera que me lo muestre como tal, de esta manera. A ver, y me sale que es igual a esto, ¿no? 254 más menos 49, ¿no? Y listo. Ahí estaríamos. ¿No está ahí bien? Está 0.15, está 14, 2.6 por a la menos 6, perfecto. Y lo saca, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos? No sé si tiene su solucionario acá, no tiene. Bueno, en sí ya hemos sacado, ¿no? ¿Qué hemos sacado? El resultado como tal, el resultado verdadero, pero también tenemos la propagación del error en el cual podría afectar estos datos, ¿no? O sea, estas variables como tal en función a la función que tenemos, ¿no? Puede ser más, menos, esta, este de acá, ¿no? De la propagación. Como para ver, no es tan complicado, ¿no? Este tema de la propagación, simplemente como les digo, es mecánico en la parte de la programación, ya que hay que sacar lo mismo de ambos y se lo va a sacar de esa manera, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, bueno, acá ya no tenemos mucho tiempo, pero como tal, esto les había dicho que nos ayuda, ¿no? Lo hace un poco más fácil nuestra tarea. Yo, por ejemplo, lo puedo capturar de acá, lo puedo llevar acá, ¿no? Lo cuelo, por ejemplo, acá, le digo, ¿cuántos son? 6. Entonces, estos nada que ver, lo hago un poco más pequeñito y ya tengo mis estas, ¿no? Mis derivadas. ¿Qué es lo que tenemos que sacar? Lo mismo que habíamos sacado en el otro, ¿no? O sea, es como hacer lo mismo, pero en esta de la función es ya un poco más de Excel, ¿no? Ya está, ya lo han debido ver. Simplemente es ponerlo, por ejemplo, la parte de la derivada, la función evaluada, la función derivada en realidad, ¿no? La función derivada evaluada en cierto punto. Ahora lo podemos combinar. Luego, posteriormente, necesitamos el error del dato. Y luego tenemos la multiplicación de ambos, ¿no? Esto. Y en la multiplicación tenemos todos esos datos y al final simplemente se lo suma, ¿no? A lo que me quiero referir es, por ejemplo, a ver, creo que podemos hacerlo. Ya nos sobra un poquito de tiempo. No vamos a alcanzar lo de Taylor, pero como tal ya han visto que se podría hacer, ¿no? Esto lo terminaremos y así se los paso. Aquí voy a insertar lo que necesitamos. Primeramente aquí necesitamos el valor de estos. Por ejemplo, de
de L, necesitamos el valor de K, necesitamos el valor de T1, el valor de T2, R1, R2, y estos como tal eran de 300, el otro era 401, si no me equivoco, el otro era de 100, era de 100, sí, T1 es 100, T2 es 20, el R1 es 3 y el R2 es 5. Entonces, en función de esto, simplemente se lo hace, por ejemplo, 2 por pi, por, y aquí ya empieza, ¿no? L por K por paréntesis, ¿cómo es esto? T menos esto dividido entre ¿qué? Entre el logaritmo neperiano de no, de dividido entre este de acá. Me sale 11. Si no me equivoco es así. A ver, un ratito, esto quiero ver. O esto al revés. Estamos con R2. ¿Dónde está R2? R2, 5 y arriba 3. Listo, está bien. Entonces, tenemos ese dato y simplemente con el error que teníamos, por ejemplo, con ese dato tenemos el 0. ¿Qué hemos puesto? 001, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 0.00. ¿Qué es lo que hacemos después? Lo multiplicamos. Este por este. Un ratito, esto lo quiero cambiar. Y acá no me está saliendo. ¿O qué pasó? A ver, el absoluto. Ah, ya, esta parte es con comita. Listo. Entonces me sale ese resultado. Lo cual, a ver. Mm, un ratito. Quisiera saber cómo es esto. ¿Cuánto es lo que sale? En el print FDL, en el absoluto de, por ejemplo, FDL por EDL. O en realidad solo FDL, quisiera saber. Aunque sea. Lo que sale es 39, 45, 85. Ah, y aquí me está saliendo mal. Algo he hecho mal acá. He hecho mal las... A ver qué parte está mal. 2 por pi por C2. Ah, claro, esto es una derivada parcial, ¿no? No es necesario, como es de L, el L no está. Ahora sí, ¿no? Ya. Entonces, acá voy a hacer lo mismo y solo hay que cambiarle algunos datos. Ya. En este caso necesitamos solamente, no el 14, sino al C12. El T1 tiene que ser este, T2 tiene que ser este, C18 tiene que ser este, C este, listo. Ahora, este está dividido entre 0. Ahora, lo malo es de que aquí vamos a tener que poner todos estos. Ya, pero creo que no está tan mal. En este caso tendríamos que poner que pi, por ejemplo, después de pi, tendría que venir el 18. No, no hay ningún 18, es el 14. A ver, nos guiaremos por este. 2pi por k, bueno, por l, por k, dividido entre esto, ¿no? Y este de acá tiene que ser este de acá, y este de acá, este de acá. Pero que así sea, y el de abajo es lo mismo que este, únicamente que este es menos.
Y acá como tal, igual está mal. Esto viene acá, esto viene acá. Ya. Ahora sí está bien. ¿Qué es lo que tendría que darnos luego? Esto ya está más complicado. P1, K1 por T1, T2 y W tiene que estar multiplicado acá. Ok, ok. Entonces W, que es este, tiene que estar multiplicado por Ln y este como tal está entre 2. Así. Y este de acá sigue siendo así. Este así. Ahora sí. Y el de abajo es lo mismo, únicamente que es un menos. Y acá hay que cambiarle, bueno, debí ponerle valores fijos para no tener ningún percance. Este es Z, pero en realidad este igual es Z y este de acá es el de acá. Ya. Ahora, hay algo que no está bien acá. Es este de acá. Ah, ya, eso no se ha puesto bien. Listo. Entonces, si quería ser así, esto lo vamos a poner acá. Esto, combinar y centrar. No. Listo. Listo. Combinar y centrar. Autosuma. Y me sale 127. Ahora esto debería concordar. Ah, perfecto, ¿no? 127.240. Y justamente es lo que sale, ¿no? Entonces está perfecto. Eso es lo que nos sale y ahí está. No, justamente lo que nos salía. Entonces solamente es eso, ¿no? Se puede hacer a partir de acá y también conforme a lo de Python, ¿no? Solamente es un poco más larguito porque es un poco más mecánico, ¿no? No es tanto lo que se hacía. Y bueno, no nos sobró mucho tiempo. Esto se los voy a pasar, como les digo. Y solamente es un poco arreglarlo. Por ejemplo, en esta parte tal vez ya no es necesario esta parte para hacerlo cortito. Esto les voy a mostrar. Esto de acá, ¿no? Este de programa de Taylor. Este de acá. ¿No? En ese caso ya podríamos hacerlo directamente. Pero como les digo, tendría que tener un tope en el cual fuera un i menor a n o tal vez un range, ¿no? De 1 hasta donde dice de 0 al cuarto orden, ¿no? Entonces tiene que ser de 1 al cuarto, pero en sí tiene que ser hasta el 5, porque el primer orden sería 0 y luego no se suma ese. Entonces hasta ahí lo tendrían y como han visto simplemente es un manejo de listas, ¿no? Se lo va poniendo las listas, ¿ok? No sé si tuvieran preguntas o consultas. Es un poco complicadito, ¿no? Pero más que todo esto de las derivadas nos ayuda bastante, han debido ver. Nos ha ayudado en Taylor, nos está ayudando aquí en propagación del error. Esto prop lo voy a poner de error. Y también nos va a ayudar en lo que sigue, que es sistemas de ecuaciones, a veces tiene derivadas, pero tal vez en ese tema no veamos mucho de eso. En interpolación tampoco mucho, pero ya cuando veamos derivadas integrales con métodos numéricos y también con EDOs, que son ecuaciones diferenciales ordinarias, ahí también vamos a ver mucho de eso, ¿ok? Con esta parte de las derivadas. Porque sin eso vamos a tener que hacer uno por uno y eso no da, porque necesitamos iterar, no es eh, uno por uno. Entonces, eso nos va a servir, ¿ok? Entonces, no sé si tuvieran consultas, dudas. Esto se los voy a pasar, no se preocupen, entonces ahí lo van a poder ver. ¿Tuvieran alguna consulta, alguna duda? Esto para ya, bueno, terminar la clase, ¿no? ¿Qué dice acá? Ninguno, sí, ya, perfecto. Entonces, si no hubiera dudas, no hubiera consultas, todo esto se los paso. El video igualmente lo estoy grabando. Y como tal, nos veríamos el siguiente sábado, ¿ok? Entonces, que tengan un buen resto de jornada y nos vemos. Y hasta luego. Nos vemos el siguiente sábado.